Jorge, Maya, Luis, bienvenidos a Creativo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por darse la vuelta. Están justamente en la promoción del estreno de su nueva serie Cada Minuto Cuenta. Antes de empezar, me gustaría contextualizar un poco de qué se trata la serie. Obviamente se trata del sismo de aquí en México en 1985. ¿A alguien le tocó de los que está aquí ese sismo? ¿Alguien tiene alguna recolección? ¿A mí? A mí también, pero era muy chiquita. ¿A los tres? Sí, los tres son de México, ¿no? Y Sí. gente mayor. Sí, un poco. Sí, los tres somos chilangos. Evidentemente por las canas soy el mayor. Aún así era, digamos, un puberto, tenía 12 años. Okay. Pero digamos ya mi relación con la ciudad era un poco distinta, pues, ¿no? A mí me tocó el terremoto en una zona muy al sur de la Ciudad de México, que se llama CTM Culhuacán. Okay. Lejos, digamos, de las afectaciones del terremoto, que fue básicamente en la zona centro lo más fuerte. Sin embargo, mi relación con el terremoto tiene que ver que primero mi padre era arquitecto y él se hace voluntario para revisión de edificios que quedaron de pie, para ver qué edificios se tenían que derrumbar o se podían arreglar. Ese fue, digamos, como mi primer acercamiento en, digamos, como verdades de se construía al límite, que le decían, ¿no? Con lo menos indispensable y evidentemente con un terremoto que jamás nadie esperaba. Se vinieron muchos edificios abajo. También hay, ¿no?, como toda esta sensación y toda esta evidencia de que algunos de los edificios estaban construidos con materiales de baja calidad, no los que se necesitaba para las construcciones que eran. Y la otra manera en que me relacioné con el terremoto tiene que ver con la ayuda o con los voluntarios que no cargaron piedras. Esto es, mi papá tenía una combi que le prestaba a otro vecino que recolectaba comida en la casa de las doñitas, de las vecinas de mi colonia, ¿no? Entonces había señoras que hacían frijoles, arroz, lenteja en ollas grandes y entonces en la combi recolectábamos todo, bueno, recolectaban la comida más herramienta y gente que daba cobijas y cosas así para los voluntarios que dormían en las zonas de los derrumbes y llevaban con la camioneta las donaciones. Entonces, digamos, ahí la relación con el terremoto y un poco de eso va también la historia, es el héroe no solamente es el que carga piedras, pues, ¿no? Sino es cómo se reconstruyó la ciudad de todos los sectores, no solamente la gente que vivía en la zona, sino en todos los sectores de la ciudad, y la gente que no podía cargar, pues podía sumar de alguna manera, ¿no? Ustedes antes de la serie, ¿cuál era su percepción de este sismo? Digo, obviamente es un evento que marcó a México, pero ustedes al haber estado tan chicos, ¿cómo lo percibían y cómo lo perciben ahora después de esta serie? Pues, a ver, a mí me tocó en la Roma, porque mi mamá estaba fuera. Yo vivía en Iztapalapa, o sea, a mí no me hubiera tocado tan fuerte. Pero estaba en casa de mi abuela, en una casa gigante con un candelabro y que se movía de un lado a otro. Y para mí, que tenía 4 años, pues era incluso hasta divertido, pues, ¿no? Era como un juego en una feria. No entendía, no dimensionaba por qué mi tío, mi abuelo, mi abuela estaba llorando, estaban preocupados, ¿no? O sea, como que mi abuela me tenía debajo de su cuerpo y todos estaban debajo de los marcos de las puertas. ¿Te acuerdas tú de eso? Yo me acuerdo de eso. Ok. Y después nada, regresó mi mamá y yo ya no estuve, ya regresó por mí, ella estaba trabajando fuera, regresó por mí, me llevó a mi casa. Entonces ya no estuve más cerca del tema. Después, bueno, de eso pues viví toda la educación después del sismo, de salir, hacer los simulacros en las escuelas, etcétera. Lo que más se me quedó marcado fue el de no corro, no grito, no empujo y hay que mantener la calma, que para mí eso siempre es fundamental ante cualquier catástrofe. Y después de ese terremoto viví muchos chiquitos porque bueno, la Ciudad de México tiembla constantemente, pero yo creo que la peor experiencia de terremoto la viví en Chile porque vivía ya 4 años en el 2010, que fue de 8.9. Okay. Es uno de los terremotos más fuertes que ha habido en el mundo,
Y bueno, Chile, en Valdivia es donde tienen registrado el terremoto más fuerte de toda la historia. ¿Y tú estabas en Chile en ese momento? No, bueno, Valdivia fue sí, hace muchísimos años, no fue, ni siquiera me acuerdo cuándo, pero bueno, hace a principios de 1900, pues. Pero estaba en que si bien no era el más fuerte, pues sí era uno de los más fuertes. Y es la primera vez que yo grito con un terremoto. Vivía en la montaña, justo. Yo decía, bueno, pero estamos en la montaña, aquí se supone que las piedras son más fuertes, entonces no se sienten tanto los terremotos. Bueno, no sé, se sintió como yo nunca había vivido una cosa así. La tierra tronaba y el sonido era fuertísimo. Y la parte de la casa que estaba construida con materiales, con menos cemento, porque hay una medida con la que se construye, esa fue la parte de la casa que se cayó. Bueno, yo pensé que como eso se había caído, pues íbamos a bajar a Chile y todo, bueno, a Santiago, al centro, y que todo iba a estar, pero bueno, no, ni siquiera, o sea, yo me imaginaba la catástrofe absoluta, ¿no? Y bajamos y lo que más me sorprendió es que no se cayeron los edificios. No se cayó nada, más que una zona que después fue investigada porque se había caído, porque había sido construida de forma corrupta. Entonces, para mí eso fue muy claro. Luego vino la catástrofe del maremoto, que fue un error humano, porque la presidenta salió con este afán de tranquilizar a la población, salió a decir que no había necesidad de irse a las casas, que le habían reportado que estaba todo bien, y después vino el maremoto y entonces ahí murió muchísima gente. El maremoto fue a consecuencia del terremoto. Claro, sí. Exactamente. Y tiene muchos kilómetros de mar Chile, entonces bueno, por eso fue la catástrofe que fue, pero no fue por el terremoto. Y luego, bueno, 7 años después, estoy aquí en México y me toca justo en el Parque México. Y bueno, la gente se enloqueció, yo estaba bastante tranquila porque la diferencia, o sea, lo que yo tenía con lo que comparar era el terremoto de 8.9. Claro. Y lo que yo estaba sintiendo para mí no era tan grande. Entonces, jamás me imaginé que después de eso, de hecho, yo calmaba a la gente, tranquilos, no corro, no grito, no empujo, ¿no? Porque había gente corriendo, empujándose, ¿no? Sí. Gente en estado de shock tremendo, en fin. Entonces, bueno, una vez que terminó, caminé hacia casa de mi suegra, porque vive sola. Mi marido se fue con su hija, que estaba también ahí cerca de la escuela. Y cuando fui caminando me encontré con el edificio de Laredo, que se había caído. Pero yo primero pensé que, no sé, que era un edificio que estaba en construcción y que con el movimiento se habían caído las piedras. Eso fue lo que yo pensé. Y ese edificio, perdón, era un edificio muy grande, era un edificio pues era un edificio, no sé de cuántos pisos era, pero pues no sé, si acaso 7, no era de los más altos de la Condesa. Y había otro señor al lado de mí también parado, como tratando de entender qué era lo que había pasado, y una señora que estaba a unos metros de nosotros, que empezó a gritar y a llorar y a tirarse al suelo, y entonces los dos nos volteamos a ver y le dije, ¿se cayó? Y me dijo, no sé. O sea, como que nos tardamos mucho rato en entender y me fui acercando, él también, nos quedamos así viendo qué era lo que había pasado y gente que obviamente ya tenía experiencia, o sea, como que entendió rápidamente qué era lo que estaba pasando, nos pidieron a todos los demás que estábamos viendo, que estábamos en estado de shock, que nos quitáramos, que si no íbamos a ayudar, que no estorbáramos, que eran minutos de vida o muerte, ¿no? Y entonces empezaron a sacar y la cosa esa se pusieron de acuerdo en 5 segundos, o sea, una manera, una velocidad de reacción que a mí me impresionó muchísimo. Y claro, yo que estaba en shock y que para mí lo importante era ir a ver el edificio de mi suegra que estaba cerca, pues nada, me quité porque además no iba a ser un bulto y me fui para allá. A partir de ahí todo fue un shock, es decir, creo que por eso creo que es importante la serie, sí. O sea, volviendo al tema de la serie y de por qué tu pregunta es que estas cosas nos cambian la vida, ¿no? O sea, sí, no solamente nos cambian la vida individualmente, sino nos cambian la vida socialmente como grupo.
a partir de ahí se me plantearon muchas preguntas. La primera es, ¿por qué se caen los edificios? ¿No? ¿Por qué se caen aquí? ¿Por qué se cayeron aquí? ¿Por qué no se cayeron en Santiago de Chile cuando la magnitud de la fuerza del terremoto fue tan fuerte, ¿no? Uno de los argumentos que decían es que es un suelo fangoso. Pues sí, y sobre todo la corrupción lo hace más fangoso, ¿no? Sí. O sea, es decir, no es normal que se caigan los edificios. Y creo que eso es una cosa en la que tendremos que seguir pensando para que no se vuelva a repetir. En tu caso, Luis. Pues la percepción siempre fue de desastre, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba igual muy chico, tendría igual 4 años. Toda mi familia siempre ha vivido en la zona centro de la Ciudad de México. Mi abuela, que en paz descanse, vivía, y todos mis tíos prácticamente, en la colonia Doctores, a 2 cuadras del Hospital General, así justo. Y yo iba con mi mamá, íbamos mi mamá y yo caminando. Al Hospital General de la Serie, ¿no? Exacto, justo. Ese es que es el Hospital General Real, ahí es la ubicación real, es justo en la Doctores. Justo en Avenida Niños Héroes hasta el final. Exacto. Creo que es... Ay, no recuerdo, creo que es Erazo o Olvera, algo así. Pero sigue habiendo ahorita un Hospital General, o sea, ¿lo reconstruyeron? Ah, ok. Sí. Íbamos caminando, mi mamá y yo, ella me llevaba a la escuela cuando empezamos a sentir el sismo, y real nos tocó ver cómo el edificio de residentes se vino abajo. Es una imagen que tengo muy clara, ¿no? Ver cómo el edificio se viene abajo. Como dice Maya, de pronto no concibes, tienes 4 años, lo ves como un juego y dices, ay, ¿qué pasó? ¿No? Sí. No preguntas más, la cabeza no te da para más, para entender qué es lo que está pasando. No llegamos a la guardería, regresamos a casa de mi abuela, ahí, a unas cuadras atrás, y de repente empezamos a ver cómo van llegando mis tíos. Algunos habían salido a trabajar, otros no alcanzaron a llegar, y no estaba mi hermano. Mi hermano entraba a las 7 de la mañana en el Centro Escolar Revolución, que está justo enfrente de lo que ahora es Televisa Chapultepec. Uh-huh. Y no regresaba. Fueron unos tíos a buscarlo, y cuando llegaron, me acordé mucho el día que vimos el primer capítulo. La antena de Televisa sobre el Centro Escolar Revolución, así, completamente desmoronada, encima. Pensaron lo peor. Nunca encontramos a mi hermano ese día, hasta en la noche que él llegó. Fue a dejar a unos amigos allá por Tlatelolco, un escuincle de 13 años. Fue a dejar a un amigo a Tlatelolco porque se puso muy mal. Y cuando llegó a Tlatelolco, mi hermano vio lo que pasó en el edificio de Nuevo León y se quedó ayudando allá. Y no se comunicó con ustedes. No había forma. No había forma de comunicarse. Es que también eso está bien cabrón, que hoy en día como que uno no dimensiona ese cortón de comunicación. No, hoy es rapidísimo con el teléfono, con el celular. En ese entonces no había manera. Y tu familia estaba en pánico, me imagino. Estaba en pánico, pero también el vivir a 3 cuadras del Hospital General es una zona que real es muy popular, y el Hospital General es mucho de que muchas personas de la colonia Doctores asisten a ese hospital. Entonces mis tíos eran así de, se cayó el Hospital General, y no tardaron ni 40 minutos después de enterarse que mi hermano ya estaba bien, que fueron a ayudar. Unos se fueron al Hospital General, y mis otros 2 tíos, tengo 5, 3 se quedaron en el Hospital General y 2 se fueron a lo que era el Parque Delta. Pero se enteraron un día después, o se enteraron 40 minutos, o sea... No, ese mismo día en la noche, que regresó mi hermano, que será como a las 7 de la noche, regresó, y mis tíos se fueron ya que el niño había aparecido, se fueron a seguir ayudando. 3 se fueron al Hospital General a ayudar a tratar de levantar piedras, y 2 se fueron a lo que era el Parque Delta, el antiguo Parque del Seguro Social, a recibir pues cadáveres, los cadáveres. Que era la gran morgue. Entonces, crecer con esas historias de tíos que ayudaron. Tengo el flashazos de lo que pasó ese día en la noche, que era todos dormidos en casa de una de mis tías, con la puerta abierta, dormidos en el piso por si volvía a temblar las réplicas. Entonces siempre, a partir de ahí, cuando empiezo a tener un poco más de conciencia, y que te das cuenta que la Tierra se mueve todos los días, es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho. Trato de... Después del 17... sí hay un antes y un después en mí. Antes del 17 yo corría como despavorido. Sentía que y salía corriendo. Hoy no. Después de lo del 17, lo que me tocó vivir, lo que me tocó hacer, soy el que guarda completamente la mesura. Sí está temblando, sí está sonando la alarma, tranquilos, en orden, vayan saliendo. Creo que la percepción ante un sismo sí es
Al principio era de tragedia, hoy lo entiendo, es un fenómeno natural que puede suceder en cualquier momento y que al final del día tienes que estar preparado al 100%. Tal vez te agarra distraído, tal vez te agarras ocupado haciendo algunas cosas, pero dentro de todo ese pánico que se genera o que puede generar tu cuerpo, tienes que estar con un 1% de mesura y decir, tranquilos, si nos ponemos nerviosos y contagio al de al lado, bajamos por las escaleras, nos vamos todos, ¿no? Sí, también es como una perspectiva muy de análisis objetivo de es lo que más posibilidades me va a dar de sobrevivir, ¿no? Claro. Eso que mencionabas tú de relacionar el daño que hay y la pérdida de vidas humanas al tema de la corrupción en este país, que es un tema que definitivamente se aborda en la serie. Eso me voló completamente la cabeza porque yo tampoco tenía esa concepción. Yo dije, bueno, pues es un sismo, los edificios eventualmente se tienen, o sea, no van a aguantar, vaya, pero obviamente hay un problema de arquitectura por detrás. La serie principalmente creo yo que aborda dos temas que a mí se me hacen muy interesantes que están conviviendo entre sí, que es el tema de la vida humana, tanto la pérdida de la vida humana como el nacimiento. Los bebés recién nacidos son personajes que están presentes constantemente, pero también el dinero, ¿no? El dinero es un elemento que está muy presente en el tema de la serie, obviamente por la corrupción, los vínculos con el gobierno, la censura, etcétera. Y eso se acaba sintetizando al valor de la vida humana, ¿no? ¿Cuánto vale una vida humana y por qué tomamos decisiones que a lo mejor son costosas que van a acabar costando la vida humana? O sea, me imagino que tú teniendo esa experiencia, ¿era un tema que querías abordar en algún punto en tu carrera? ¿Por qué el día de hoy lo abordaste? Mira, y si alguien quiere comentar, échenle esa, no tiene que ser a turno. No debemos de estar tan ordenaditos. Ya había entrado al tema en una película que se llama 719. Okay. Que habíamos hecho un ejercicio con Héctor Bonilla y Demián Bichir de contar una historia de dos personas que se quedaban atrapadas en el edificio. En un edificio que evidentemente se había venido abajo en el 85, hicimos toda la investigación, digamos, más profunda sobre qué había pasado, qué edificios se habían caído, qué zonas habían sido más afectadas y por qué el gobierno había reaccionado con tanta lentitud. Y no solamente tanta lentitud, sino que reacciona con mucha lentitud y luego decide así, ¿no? Levantar los escombros y vámonos, limpiar y como si nada hubiera pasado. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Cuando hago la premier de esa película, se me acerca Leonardo Simbrón, productor ejecutivo de la serie, y me comentó que estaba a punto de arrancar un desarrollo de una serie inspirada en su padre. Pasó y me busca años después, ¿no? Hace 5 o 6 años después y me dice, ya están los primeros guiones, me gustaría que los leyeras y que te involucras en el proyecto. Así es como me sumo a Cada Minuto Cuenta. La historia está inspirada en el padre de Leonardo, que es un médico que vivió en el terremoto, algunas de las historias o anécdotas que nosotros contamos. Entonces, a partir de ahí, con una investigación que yo ya había hecho previa, más los guionistas que habían estado trabajando, Alfredo Félix Díaz y Victoria Orbañanos, que habían estado trabajando en los guiones, fue que empezamos a urdir y a tejer más anécdotas y más investigación. Y todo lo que apuntaba era un poco lo que dice Maya, ¿por qué se cayeron? Y no solamente porque se cayeron, sino porque se tardaron tanto en responder, porque la organización social o la organización civil fue la que verdaderamente salvó vidas y no la autoridad y no los protocolos. Entonces, sí había el protocolo de N3, ya existía, pero no había eficacia para implementarlo. Y por otro lado, vivíamos... ¿El protocolo en qué consiste? Es ayuda económica o presupuestal para tragedias, cualquier tipo de tragedia. Okay. Entonces se toma un dinero, se distribuye y se ejecuta a través del ejército o ciertas autoridades que van a ir a implementar protocolos de seguridad y rescate. Lo cual no sucedió en un principio. Nosotros, el Distrito Federal en ese momento era una ciudad boyante, era la ciudad donde todo el mundo quería vivir, había una gran migración de gente de los estados que venía buscando suerte y fortuna a Ciudad de México. Esa gran cantidad de gente que se movía hacia la capital se quedaba concentrada en el centro, en la zona centro, la Doctor, Tepito, la Lagunilla, la Moctezuma, todas estas colonias iban absorbiendo a esta migración. Muchos de ellos venían a buscar trabajo de lo que hubiera.
Entonces empiezan a vivir en vecindades y la densidad de población crece desmesuradamente. Justo cuando pega el terremoto, las zonas más afectadas, como lamentablemente en toda la historia, ¿no?, son las zonas pobres o marginales, ¿no?, o marginadas de la ciudad, las que están afuera. En este caso fue la zona centro, que se derrumbaron muchos edificios, y edificios que estaban en activo en ese momento. Hospitales, escuelas, secretarías de gobierno, que al final, aunque la hora de entrada no era a las 7, bueno, ya había movimiento. Televisa tenía muchísima gente trabajando, por ejemplo, había un noticiero en vivo en ese momento, había radiodifusoras que estaban transmitiendo en vivo cuando el terremoto. Entonces, el impacto del terremoto en la Ciudad de México es en zonas pobres, en zonas que no eran, digamos, ¿no?, el atractivo de la ciudad, en ese momento el Distrito Federal. Entonces, la reacción de pasmo del gobierno es no saber realmente qué hacer. No había comunicaciones, como bien lo decías hace rato, se fueron los teléfonos, no había cómo comunicarse. Pero eso que mencionas, que se me hace interesante, esta idea de que la seguridad en este país acaba siendo un lujo. Totalmente. O sea, ¿qué tanto va o qué tanto está atado a un problema del diseño de los edificios y de las medidas necesarias de seguridad, y qué tanto sí está atado a la geología de la zona? O sea, porque esa es la historia que se nos cuenta. Incluso hay como un mapa de las zonas. De las zonas peligrosas, ajá, ¿no? Y justamente lo que hablan es que son zonas que están hundidas o que están con un suelo húmedo, ¿no? Sí. Eso, ¿cómo entra en todo esto que me estás contando? Mira, no había registro, no había antecedente de un terremoto tan fuerte en la Ciudad de México. Entonces, los protocolos de construcción se le decía construir al límite. Entonces, por decirte algo, si necesitabas construir 6 pisos en esquina con ciertos materiales para terremotos de 6.7, ¿no? Pues se construía ahí. No se construía para proteger a 8. Yeah. No había esa conciencia de ese tipo de construcción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la tecnología de construcción era muy distinta, con el suelo fangoso y cosas así. Entonces, sí hay responsabilidad de ciertas construcciones, pero también hay una gran responsabilidad por la zona, digamos, ¿no? De los estándares. De los estándares. Yeah. Después del terremoto cambian los protocolos de construcción, y entonces sí hay todo un estudio, ¿no?, de cómo construir los edificios en ciertas zonas, y se hace un estudio y dices, bueno, esta zona corre ciertos riesgos, se construye de esta manera. Por eso el terremoto... ¿Y qué tanto se respeta eso? No. Hoy en día no se respeta. ¿Sí? O sea, primero tenías que construir 4 pisos. ¿Cuántos edificios hay después? Problema. Es el eterno problema, ¿no? De hecho, hay todo este caso del cártel inmobiliario, pues, sí, ¿no? Que tiene que ver con construir en zonas donde no se puede construir más pisos de los que se tienen que construir, etcétera, y se le va sumando, ¿no? El famoso estacionamiento hundido, ¿no? O el penthouse arriba de una escuela que no estaba construida para soportar ese peso. Entonces, esas pequeñas licencias, sí, ¿no? Que está en nuestro ADN otorgar, esas pequeñas trampas, porque son chiquitas, se hacen enormes en una tragedia como esta, si se ponen en relieve, y vienen desde el 85, pues, ¿no? El 85 a mí me gusta pensarlo como una reescritura de nuestra ciudadanía. O sea, la Ciudad de México se vuelve estado en forma a partir del terremoto, porque antes éramos... Pues yo vivía en la CTM y no tenía ni idea qué era nunca había ido a la Condesa, nunca había ido a la Roma, pero claro, déjate eso, nunca había ido al centro, pues, ¿no? O sea, sí, alguna vez fui con mi padre a la Lagunilla a comprar pipas de su colección, pero hasta ahí. Y después de eso, la Ciudad de México tiene como esta identidad de toda la Ciudad de México me pertenece. O sea, tan es mi barrio, la Lagunilla y la Condesa, como Villacuapa y CTM Culhuacán. Sí. Y las caminas, digamos, ¿no? Claro, y las vives de alguna manera. Está interesante eso porque es un fenómeno personal que también aplica a lo general, ¿no? O sea, generalmente las pérdidas de algún familiar acaban a veces uniendo a la familia en esos momentos de duelo, ¿no? Exacto. Algo similar sucedió en el 85 y también en el 2017, ¿no? Se vio un fenómeno bastante similar. Sí, totalmente. Hoy en día, ¿cómo estamos en cuestión de preparación a diferencia de cómo estábamos en el 85? O sea, ¿nos deberíamos estar preocupados? Porque a mí, por ejemplo, yo como una persona de Monterrey...
Yo generalmente evito este tipo de temas en donde me voy a poner... Pues, No, y más si grabas en un piso 11. Prefiero no pensar en eso. Digo, este edificio pues tiene tecnología Sí, hidráulica, sí, sí. que Exacto. sí fue algo que consideré para venirme para acá. O sea, también parte Que de mi todos documentación. consideramos Sí, es de que, oye, eso, si nos tenemos pero que cambiar ahí. hoy en día, ¿cómo estamos en ese tema? Si es que lo saben. Y también, para una persona que nos está viendo también a lo mejor en un piso 20, dice, oye, ¿yo cómo puedo saber si mi edificio está preparado para una catástrofe así, un sismo así? Pues creo que son muchos aspectos, vaya. Creo que si nos referimos a los cuerpos de rescate, a todas las brigadas de rescate, refiriéndose a Cruz Roja, a bomberos, creo que, y lo sé porque lo viví en el 17, trabajando mano a mano, codo a codo con muchos bomberos, allá en Xochimilco. Yo te puedo decir que tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos de toda Latinoamérica, Okay. ¿no? Y que real son hombres que están preparados. Entra el detalle de no tienen los recursos, no tienen el equipo necesario, no tienen que estas mandíbulas de vida, ¿no? Esas mandíbulas hidráulicas que utilizan en muchos lados para levantar losas, para rescatar gente en accidentes automovilísticos. Y te pones a pensar, sigue habiendo un tema llamado corrupción, que es un fantasma que sigue permeando todos los aspectos de esta sociedad. Yo creo que como sociedad nos falta todavía un poco de educación. Lo comentaba en una entrevista anterior. Justo el simulacro del 19 de septiembre de este año, me tocó, estábamos ensayando una obra en uno de los teatros de Tlatelolco, ¿no? Pero bueno, ya de entrada, llegar el 19 de septiembre a Tlatelolco sí era como una cosa ahí medio extraña. No quería ir al ensayo. Y justo voy entrando al teatro, el simulacro fue a las 11 de la mañana, eran 10 minutos, y ves a todo el mundo preparado ya para el simulacro. O sea, ahí yo me quedé como, dije, pues qué bueno que ya se están preparando, todos con casco, todos con chaleco, las puertas abiertas de par en par, ¿no? Y de repente dije, ¿y si tiembla? ¿Realmente vamos a estar así preparados todos con el casco? Y no, haz tu vida día a día. Creo que eso es algo que nos falta de un simulacro. Entender y que exista algo en la cabeza que nos diga, si hoy hay un simulacro, sigue con tu día a día. No esperes. Qué bueno que traían los porque luego vino el de deberes. No, ahora. Fue ahora. este año. Okay. Sí, hace pero de unos repente días. fue así como de, no, o sea, qué bueno que lo están haciendo como un ejercicio, qué bueno que lo están preparando, pero si realmente llegara a suceder como nos sucedió en el 17, que horas después fue el sismo, que lo estás esperando, no, es justo lo que decía hace rato, debes tener un porcentaje de mesura, es decir, esto sí puede pasar en cualquier momento y hay que actuar de la manera más correcta, no por el bien mío, sino por el bien de todos. Escuchaba el otro día a un topo con el que tuve una plática, me decía una frase muy cierta, me decía, si yo estoy bien, tú estás bien, si tú estás bien, yo estoy bien. Yo así como que no entendía. Y él hablaba sobre, si tú estás bien, tu víctima, si tú estás adentro, y yo estoy bien afuera, yo entonces puedo hacer todo lo posible para sacarte, ¿no? Y creo que todo se basa en eso, entender que nos falta mucha educación sísmica, entender que vivimos en una zona sísmica, que todos los días está teniendo sismos esta ciudad, y entender y de pronto darnos cuenta las construcciones. Tristemente siempre llegamos a un punto donde este fantasma llamado corrupción vuelve a aparecer, ¿no? En unos casos más, en otros menos, pero sí creo que si algo pudiera suceder nuevamente en esta ciudad, que seguramente tristemente sucederá, creo que tenemos una gran sociedad que está lista para levantar la ciudad otra vez en muy poco tiempo. Pero sobre todo regresar la responsabilidad a quienes tienen el poder de cambiar las estructuras que permiten la corrupción, ¿no? Que son los gobiernos. Ellos son los que ponen las reglas, ellos son los que, o sea, Protección Civil tiene la obligación de revisar los edificios. Por lo que entiendo, hay un censo que puedes consultar por internet. No sé muy bien cómo hacerlo porque no lo he hecho. Es un pendiente que tengo, de hecho. Y ahí ves si tu edificio está catalogado como un edificio que está en riesgo o que puede estar en riesgo. Entonces, o sea, hay un sitio donde se puede checar. Sí hay ese proceso. Sé que ese proceso, o sea, yo dudo
de que sea infalible, ¿no? Dudo de que sea absolutamente fidedigno. Porque hay personas de muchos edificios que dicen que nunca ha ido alguien de Protección Civil, a pesar de que los han llamado. En fin, o sea, sí hay todavía un tema de verificación, vaya, ¿no? Pues sí, de verificación de los recursos para que todas las instituciones y las instancias pues hagan su chamba como deben, que sea más expedita, que en fin, que sirva para lo que fueron creadas estas instancias, ¿no? Que es mantener en primer lugar la vida y la salud de las personas. Pero bueno, muchos años de gobiernos que priorizaron otras cosas. Hoy, pues, construir lo otro nos va a tomar, pues, un tiempo, ¿no? Sí. Nada más, no hay que quitar el dedo del renglón, porque efectivamente es una cosa prioritaria, pues. O sea, sí, es muy importante, y los mexicanos hemos demostrado que cuando vivimos una catástrofe o una situación de urgencia, somos los primeros en actuar de la manera más solidaria, correcta, etcétera. Pero lo que tenemos, donde no podemos relajarnos, es en pedir a nuestras autoridades que hagan lo que haya que hacer. Hay que reestructurar todo México para que existan los recursos suficientes para que se haga el trabajo necesario en todas las áreas en donde México necesita ayuda. Y una de esas, pues, es precisamente el prevenir para que cuando venga un terremoto, pues estemos preparados para enfrentarlo. Yo quisiera rápidamente sumar algo que es, evidentemente las autoridades tienen que hacerse cargo y responsables de su área como, ¿no? de acción, pero también la ciudadanía, ¿no? O sea, hay un caso importante en el 17 donde se pide un permiso y se paga un permiso y se hace todo lo posible por conseguir un permiso que no se podía conseguir, y eso lo hace un civil, no una autoridad. Claro, corrompe a la autoridad sin duda alguna, pero bueno, hay ciertos espacios donde tenemos que asumir la responsabilidad compartida, ¿no? Sí, porque hubo un edificio en particular que se hizo como sándwich. ¿Y a este edificio te refieres? ¿A ese edificio que se le dio un permiso que no se le había dado? Esto fue la escuela, el colegio Repsamen. No, es que es una cosa que sucede mucho también. Como estamos tan acostumbrados, o sea, la corrupción ya se volvió un tema casi que cultural. Sí, a ver, la corrupción del gobierno no sale de la nada, sale porque no sale de nada. Claro, y no viene de hace 100 años, pues, o sea, esto lo venimos arrastrando desde la conquista. Es así. Es una cosa muy complicada que se ha hilado esa telaraña desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es cultural. Había este edificio que se hizo un sándwich, pues el vecino hizo unas modificaciones sin consultar a nadie, ¿no? A ninguno de los otros vecinos. Los que se enteraron seguramente les dijeron que no podía hacer eso y le valió. Claro, cuando vino el terremoto, pues nada, se hizo sándwich y todo el edificio pues ya no podía, o sea, no se podía reconstruir solo la parte de arriba, pues ya el edificio pues era inservible. Y ahí quiero sumar lo de Protección Civil. Protección Civil viene del terremoto del 85. Antes no había Protección Civil y ahora, gracias, ¿no? digamos, a los esquemas y a las dinámicas o protocolos de seguridad nuevos, se hace esta agrupación, digamos, o esta instancia Protección Civil, que justo es eso, es la coparticipación de la comunidad civil en estas áreas de rescate y todo. Creo que la gente tiene que ser consciente, parece broma, pero la mochila de rescate o la mochila de supervivencia es básica. Saber dónde están las áreas que tiene acceso. Una mochila de supervivencia. Tiene linterna, comida para 3 días, linterna, un silbato, documentos principales, ropa, agua. Yo no tengo una mochila de supervivencia, por ejemplo. La voy a tener. Esa es y la he estado importante. pensando durante una semana. Y sobre todo el silbato, porque el silbato lo que permite es que te ubiquen a larga distancia, que tengas algo para taparte del frío. Hay ciertas recomendaciones, ¿no? Comida en latas o atún en bolsita que dura 3, 4 años, lo puedes guardar ahí. Saber dónde están las salidas de emergencia, ¿no? Saber
dónde están las zonas de seguridad, lejos de vidrios, postes, o sea, ser consciente de tu entorno, digamos, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Tener la transportadora para los animales. Exacto. Tener placas con los animales. Sí. O nunca, yo por ejemplo tengo la costumbre de cerrar con llave mi departamento, pero dejo la llave pegada, ¿no? Mi mujer se vuelve loca cuando quiere entrar y no puede. Y me dice, queda la llave, ¿no? Si tiembla, mira, clic, y salgo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vas como teniendo eso, pero sobre todo ser consciente que uno también suma a la corrupción sí. o a la construcción. Entonces, ir como tomando conciencia y tomando, ¿no? Como esta claridad de qué parte me voy a poner y cómo voy a hacer que las cosas funcionen para todos, ¿no? Uh-huh. En una utopía donde no existe corrupción, ¿esta serie tampoco existiría? Yo creo que no tocaría el tema de la corrupción y entonces quitaríamos como un conflicto de personajes, pero lo que digamos uno de los temas importantes de la serie es cómo la tragedia, ¿no? Nos reconstruye como personas y hace que cada uno de los personajes se encuentre a sí mismo, ¿no? Que logre superar unas limitaciones, logre superar algún conflicto o encarar algún conflicto, ¿no? Creo que eso sí se podría narrar en una serie, ¿no? Sí, si bien, o sea, el tema de la corrupción es parte de Cada Minuto Cuenta, no es el tema principal, pues el tema principal es justamente lo que decías tú hace ratito, ¿no? Cuando en una familia alguien no está, pues entonces puede ser el camino para que se olviden las viejas rencillas, las heridas, los conflictos que llevan mucho tiempo, y entonces puede servir para que la gente se reúna, para que haya un espacio en donde la esperanza y el amor pues prevalezcan, ¿no? Porque nos recuerda lo frágil que es la vida y el poquito tiempo que podemos estar aquí. Sí, y creo que al final del día no podríamos... No es que no existiera Cada Minuto Cuenta, si no hablamos de corrupción, pero si es una serie que estamos retratando algo, pues, un hecho histórico de nuestra ciudad, no nada más una anécdota cualquiera, creo que habría que contarla como se contó ahora. Si de pronto saliera ese tema en específico, podrían entrar muchísimos más historias de muchos otros héroes o de muchas otras víctimas de las cuales... hasta la fecha no se sabe de muchos desaparecidos, ¿no? Claro. Del sismo del 85. Entonces creo que sería como ponerlo en una balanza. Pero ahora que ves la serie, ahora que ya entiendes de qué va todo y entiendes cada capítulo y sabes que si quitas esto, es como, híjole, valga la redundancia, es como un edificio, ¿no? Como un castillo de cartas. Quitas una carta que es importante, probablemente sea una nada más, hablemos de la corrupción en la serie, sí, no, todo el castillo se va. Totalmente. Sí. Yo nada más quiero sumar, hace ratito Luis decía bomberos y Cruz Roja, pero faltan dos grupos importantes que son el ERUM o el ERUM, ¿no? Y los Topos, que es nuestro grupo, ¿no? de ayuda. Sí, es importante el cambio de percepción con estas figuras porque en la serie pareciera que están como obstruyendo que también me gusta el título de la serie porque es como un call to action en cuestión de que yo me pongo en los zapatos del protagonista, por ejemplo, si a mí me tocara vivir así un sismo, pues el principio es un estado de shock completamente, ¿no? Pero el hecho de decir, cada minuto cuenta, te da a entender de que tienes que tomar acción lo más pronto posible, porque incluso la probabilidad de supervivencia de las personas afectadas que están bajo los escombros cae drásticamente conforme avanza el tiempo, ¿no? O sea, está pensado el título de esa manera como un panfleto de decir, mira... Totalmente. Para cuando pase, acuérdate de esto, ¿no? Sí, totalmente. Y es eso, es la urgencia de cada minuto es importante, pues, ¿no? Y conforme avanza el tiempo, se reduce drásticamente, como bien dices, las posibilidades de rescate, de salvar a la gente que está viva, pues, ¿no? Y está, digamos, un poco ya en la estructura o en la manera en que decidimos narrar la serie es... Cada episodio cuenta 1 hora, ¿no? 1 hora a partir del terremoto. Entonces, nosotros vamos viendo una línea de tiempo muy exacta. Entonces, contamos las primeras 10 horas después del terremoto y cómo cada hora se va haciendo
más complejo y más complicado el rescate porque va pasando el tiempo. Claro. Y las autoridades siguen sin reaccionar, ¿no? Fíjate que hay una parte de mí, a lo mejor soy muy naif o seguro soy muy naif, no es a lo mejor. Pero creo que esta clase de historias nos recuerdan algo importante, que es necesitamos unirnos como sociedad. Las redes sociales tienen la posibilidad de evidenciar cosas que son absolutamente necesarias de mirar, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de separarnos, de romper relaciones de muchísimo tiempo, de una manera muy fácil, de dividirnos, de hacernos creer que pensamos absolutamente distintos y que esas diferencias son irreconciliables. Y yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que todos queremos lo mismo, que todos queremos poner la vida en el centro, que sabemos que cuál es lo importante, ¿no? Poner el dinero en segundo término y al servicio del bienestar de las personas y no al revés. En fin, creo que la mayoría de las personas tenemos claro lo que hay que hacer. Yo creo que cada minuto cuenta es una historia que nace y además como que llega a lograrse, porque era un proyecto bien complicado de hacer, o sea, sí. no fue fácil. Yo creo que nace y permite su nacimiento hasta este momento por la necesidad también que necesitamos, que tenemos como sociedad de reconciliarnos, ¿no? De bajar los humos de las emociones negativas, de los enconos, ¿sabes? Y volver a recordar que no importa que a la hora de la hora, ¿no? A la hora de lo importante, al final se nos olvida quién eres, qué piensas, de dónde vienes, de qué clase social eres, de qué color eres, de qué género eres. En ese momento lo que importa es, yo estoy aquí para ayudarte. Si estoy aquí afuera y tengo la posibilidad, te voy a salvar. Y eso es, yo creo que algo que necesitamos recordar urgentemente, porque eso nos va a permitir desde la calma de las emociones, desde el echarle agua a tanta efervescencia, a tanto fuego interno, del que no está padre, ¿no? Como calmar esta furia que ha permeado como todos los corazones, y más bien desde la calma otra vez volver a decir qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a conseguir, ¿no? O sea, recordar que antes que todo, pues sí, aunque suene muy naif, pues somos hermanos y sí nos tenemos los unos a los otros, y como decía Luis Fernando hace ratito, ¿no? Como le decía el señor Topo, si yo estoy bien, tú estás bien, porque tú dependes de que yo te saque. Entonces yo necesito estar en calma, yo necesito beber agua, yo necesito tener comida, yo necesito descansar, aunque en esa clase, en ese tipo de momentos no se puede conciliar mucho el sueño, que digamos, pero vaya, sí nos recuerda que hay que cuidarnos entre todos. Sí, también es un reseteo, como tú dices, de las prioridades en la vida, ¿no? Una vez que ya se van todas las necesidades quizá más elevadas, regresas a necesito sobrevivir, ¿no? Estaba pensando ahora lo que estábamos hablando del tema del acceso a la información, la democratización de los medios. Creo que también hoy en día enfrentamos un problema que este mismo elemento corruptor de poner el dinero encima también ya ha llegado a las redes sociales. O sea, claro. ¿Qué tipo de tragedias no podemos hablar? O sea, hay cosas sucediendo en otros lados del mundo que tú te atreves a hablar de ello, te desmonetizan, te tumban, o sea, ya está ahí presente, ¿no? Sí. Y el interés subyacente acaba siendo el dinero, ¿no? Y los boots, ¿no? Hablas de Lotis y de dónde están las donaciones y te cae la voladora, ¿no? Y acaba siendo como también, o sea, hay una escena de una película de David Lynch con la que abre, que a mí me gusta mucho, que entra como, la escena es como llega a una casa que se ve bien bonito y luego empieza a hacer como un zoom hasta que llega al jardín, y en el jardín hay como 2 escarabajos peleándose. Y me gusta mucho esa escena porque creo que habla mucho de la sociedad en la que hoy vivimos aquí en México y cómo lo perciben los extranjeros. Tú vas a, no sé, a Tulum, a Cancún, a estas zonas turísticas, y el extranjero tiene esta ilusión de seguridad, pero es una ilusión. Sí. En Los Fierros no está pasando lo más bonito que digamos, ¿no? Y creo que las redes sociales muchas veces intentan tener esta postura o cuando menos pintar este panorama, pero no es así, o sea, no es así. En el mundo están sucediendo cosas terribles y también creo que es válido. Yo creo que están sucediendo las dos. Creo que es importante como reconocer lo que sí tenemos y lo que sí hay. Creo que es un ejercicio
que hay que tener constantemente y que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo recordar lo que sí hay, ¿no? Por eso el budismo nació y todas las filosofías que están como al servicio del bienestar emocional, pues nos lo recuerdan constantemente, ¿no? Mirar lo que sí hay, lo que sí tenemos. Y al mismo tiempo mirar lo que hay que resolver y trabajar, ¿no? Pero efectivamente, pues el capitalismo vuelve a hacer de las suyas y se las arregla divinamente para volver a censurar, a encontrar sus maneras, sus métodos de censura. Y que sea también para la gente muy difícil, hoy más que nunca, otra vez, ¿no? Por las redes sociales y por esta posverdad en la que vivimos, ¿no? Como dudar de todo y encontrar otras maneras de mirar la información, ¿no? O sea, y escuchar a todas las personas, tanto a las personas que piensan como tú, como a las personas que no piensan como tú. Eso es muy difícil, pero es una cosa que deberíamos tener tatuados nosotros, porque las redes sociales te van a decir constantemente que no hagas eso. Las redes sociales te van a mostrar constantemente a personas que piensan como tú, para que siga existiendo esta burbuja, porque el capitalismo se alimenta de ese encono. Sí, me gustó también que se resalta mucho la labor de los medios de comunicación a la hora de poder generar un cambio, ¿no? A veces dicen que hay ciertas fotografías que terminan guerras. O sea, una persona puede percibir un conflicto del otro lado del mundo como una simple estadística, pero no es hasta que se topa con una pieza de contenido, llámese video o foto, que dice, ay cabrón, sí está pasando algo le tenemos que dar un alto. ¿Cómo fue ese elemento de integrar a este personaje que es periodista, que está intentando perseguir la verdad, y cómo llegó esa idea? Nosotros necesitábamos, dentro de la estructura de personajes, un personaje que conectara las historias, las distintas historias, ¿no? Que pudiera ser el testigo que nos hace ir de una historia a otra. Entonces, naturalmente, ¿no? La inclinación fue poner una periodista, una mujer que intenta reportar lo que está sucediendo y se va sensibilizando gracias a lo que ve, que es un poco la idea, ¿no? La idea es que el público se sensibilice con lo que está viendo y ayude y se vuelva un activista. Aquí, bueno, ya lo verán en la serie todo lo que va pasando con ella, pero la necesidad era quién es la persona que ve y que le dice a lo demás lo que está sucediendo, pues un periodista. Y tiene que ver también con lo que hizo Jacobo Zabludowski en el 19 de septiembre de ese año, del 85, que él, después del temblor, se caen todas las líneas telefónicas, no hay cómo comunicarse a ningún sitio, y él lo que hace es salir en su coche que tenía... de hecho está en YouTube ese material, es un Mercedes y trae un teléfono satelital y entonces habla desde su teléfono dentro del coche y va narrando y describiendo lo que ve, pero conforme avanza, primero él viene de las lomas, baja de las lomas que no pasó absolutamente nada, Polanco que no pasó absolutamente nada, y él viene tranquilo diciendo bueno, no pasó nada, y cuando llegas a la zona centro pasando Insurgentes, donde antes estaba por el Colón Regis, ¿no? Poquito antes del Regis empezó como a ver columnas de humo, gente corriendo y empezó a llamarle la atención cuando llega a la zona cero, que es el Regis, ahí estaba el Conalep y todo esto, se da cuenta que se había caído prácticamente todo el centro, esa era su perspectiva, y así nos enteramos todos. O sea, no tenía idea que eso había existido. Nadie tenía idea. Nosotros que vivíamos muy al sur pensábamos que se había movido y nos fuimos enterando hasta la hora de la comida. O sea, de 7 de la mañana a 2 de la tarde nuestra vida siguió siendo normal hasta que empezaron a llegar las informaciones, los radios y otra comunidad. ¿Cómo lo transmitió? O sea, lo transmitió a través de radio. Y había la comunidad de radiocivis o radioaficionados. Ellos empezaron a reportar y fueron los primeros que pidieron ayuda. Entonces así se empezó a correr la voz en toda la ciudad de en qué zona se necesitaba la ayuda. La gran diferencia con el 17 es que el terremoto del 85, la gran cantidad de derrumbes se concentra en una zona, bueno, en la zona centro, ¿no? Que es muy grande, pero vamos, en una zona muy, muy concentrada. En el 2017 la franja es enorme, ¿no? Porque viene desde Condesa, pero llega hasta Puebla, ¿no? Y pasa por Villacuapa, Xochimilco, Tlalpan. Fueron demasiadas zonas de derrumbe. Uh-huh.
Y lo que sucede en el 85 es que se concentra en el centro. Y por eso la ayuda civil o la organización civil fue muy eficaz, porque pronto se empezaron a saber dónde estaban los edificios y se hacían brigadas y se iban intercambiando, se iban mandando víveres o donaciones a las zonas cercanas. Esto que preguntabas del edificio del Hospital General, el Hospital General de la serie está inspirado en el Hospital General Real que se derrumbó. Se derrumbaron 2 edificios en ese complejo hospitalario, que es el de ginecobstetricia y el de residencias. Okay. Esos son los 2 hospitales que se caen ahí, que está justo a un lado del siglo XXI, del famoso Hospital Siglo XXI. Los que se cayeron son los del Hospital General, no los del siglo XXI. El proceso de reconstrucción que empezó a vivir la Ciudad de México a raíz de este sismo, ¿qué tanto duró? ¿Qué tan exitoso fue? ¿Cómo se vivió? O sea, ¿qué fue después del sismo? Estos próximos 5, 10, 20 años. Hubo este programa de reubicación de damnificados, donde la gente que había perdido sus casas se les dieron algunas viviendas. Al principio, lo que se sabe es que este programa para reubicar a los damnificados querían que fuera afuera del Distrito Federal, o sea, volver a sacar a la migración que había llegado. Sí. Afortunadamente eso no sucedió y se reubican en ciertas zonas estas casas que son como vecindades de 2 pisos, y ahí se ubican esto. Luego hay toda una limpia de edificios derrumbados, que también ahí hay un manejo muy desasiado de todo lo que sucedió, porque se decía que todavía había la posibilidad de que existieran sobrevivientes, y aún así se dejó entrar maquinaria pesada para sacar. Luego no se supo a dónde se fue. ¿Cuánto tiempo después fue esto? 5 o 6 días después, quizá 8 por ahí, ¿no? O sea, una semana estuvieron las labores de rescate. Y una semana y dijeron, ya vamos a empezar. Por ahí, sí, de la semana 8 empezó a entrar maquinaria. ¿Por el tema de la FIFA o por qué? En realidad, por varias razones, digamos. Lo que se dice es que ya estaba la comunidad internacional viendo mucho la Ciudad de México, ¿no? Ya la tensión estaba. De hecho, viene Nancy Reagan a dar un recorrido y a ver qué había pasado en el centro. Hay material donde ella viene caminando en la zona del derrumbe. Pero también Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan. Y ella estaba... Era la primera dama en ese momento. ¿Pero estaba ligada con la FIFA no, ella simplemente nada más quería... Ella viene a ver qué está pasando, porque México rechaza la primera ayuda ofrecida internacionalmente. De hecho, aterriza un avión a México y es regresado. Yeah. Entonces, la comunidad internacional, que en ese momento era liderada no férreamente por los Estados Unidos y que eran como los héroes del mundo, empiezan a llamar la atención sobre eso. El embajador en México, que era Gavin, que también era un actor muy amigo de Reagan, les hace llegar información diciendo que el desastre es más grande de lo que parece. Sí. Y entonces es cuando ella decide venir para presionar un poco al gobierno de México de que aceptara la ayuda y que aceptara el ingreso de unidades de rescate. Es ahí cuando se deja entrar a unidades de rescate a ayudar o apoyar a la organización civil y al grupo ERUM, bomberos y Cruz Roja para terminar los rescates. Pero aún así entra, ¿no?, la prisa de levantar, limpiar, y todo está de pie. De no pasó nada. Nada, ¿no? Y se quedan muchas de las zonas de los edificios derrumbados, se quedan en homenaje a las víctimas, se quedan como plazas públicas, ¿no?, donde todo el mundo tiene acceso. Hoy algunos son estacionamientos. Algunos, sí. Algunas de esas zonas. Sí, justo regreso a mi infancia. Yo en la Doctores, pues sí, se cayó el Hospital General y demás, pero a lo largo de mi vida he ido cada 8 días o cada 15 días, iba a visitar a mi abuela, y ahora a mis tíos, y vas creciendo y te vas dando cuenta que donde estaba el edificio de 3 pisos que se cayó en la Doctores, de pronto pasabas ya con 8, 9, 10 años y seguía ya el lote baldío, ¿no? Y de pronto ya se convirtió en un estacionamiento y ahora ya es una farmacia. O sea, empiezas a ubicar cómo de pronto
más allá de lo tardía que fue la respuesta del gobierno, fue mucho más tardía el qué va a pasar con estas casas habitación, qué va a pasar con estos edificios, dónde están las familias que estaban viviendo aquí, a dónde se fueron. De pronto te das cuenta de cómo, sí, la reestructura social es otra completamente a partir del 85, pero te das cuenta también en los barrios cómo hasta la fecha sigue permeando el terremoto de 1985. Claro. Yo veía muchos indigentes cuando estaba chavo, y mi abuela me decía, es que ese señor perdió su casa y se volvió loco, ¿no? Y fulanita perdió su casa, y eran personas que vivían en la calle, que eran indigentes, ¿no? Del gran shock de pronto, porque no hay un registro previo en la Ciudad de México de una tragedia tan grande. Entonces, el gran shock que les genera el sismo del 85, imagínate, ¿no? Te quedas sin casa, seguramente sus hijos fallecieron, no sé, te das cuenta cómo sí la reestructuración social es muy diferente, sí hay un antes y un después en la sociedad mexicana, pero cómo, volvemos a un tema que decíamos hace rato, siempre a la clase baja le sigue pegando todavía a pesar de tantos años. Y con el paso del tiempo también empieza un proceso de desconexión, ¿no? De decir, pues ves a una persona en la calle y no tienes quizá mapeado esa razón porque ya pasaron 15, 20 años y a uno que quizá no le tocó vivir, pues simplemente esa explicación no está dentro de tu conocimiento, ¿no? Eso también... Eso que dices, por ejemplo, el estacionamiento, que después va a ser una farmacia, a lo mejor después es un edificio pequeño, y a lo mejor se olvida, o sea, también el ser humano creen que está condenado a repetir esa historia, o nos tenemos que estar recordando constantemente para no hacerlo, o sea, ¿cómo perciben eso? No, sí, pues sí, un pueblo que no revisa su historia y no la resuelve, pues está condenado a repetirla, ¿no? Sí, o sea, por eso es tan importante los ejercicios para no olvidar. Porque efectivamente una vez que recuperamos la calma, pues volvemos a nuestro individualismo, volvemos a nuestro pensamiento tribal, pero solo con nuestra tribu, ¿no? O sea, sí, creo que lo que estaría divino es que no tuviera que existir una catástrofe o que tuviéramos que pasar por crisis humanitarias como esta para que nos vuelva a recordar lo que no deberíamos repetir, ¿no? O sea, ojalá no... O sea, por eso creo que es importante contar estas historias, sí, ¿no? Para que no necesitemos otra catástrofe y que nos recuerde por las malas lo que podríamos aprender por las buenas. A diferencia también de otros trabajos en los que pudieran estar involucrados ustedes como actores o tú como director, esta serie sí te deja como un sabor de, pues es algo que puede volver a pasar, ¿no? ¿Cómo les gustaría que fuera la lectura del público de esa serie? Porque a diferencia quizá de una película que también definitivamente tiene aprendizajes o de otro tema, aquí sí es algo que ya se ve mucho más práctico, ¿no? Que esto puede volver a pasar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la serie en este sentido? Pues yo creo que recordarnos lo poderosos que somos cuando nos unimos. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Recordarnos que está bien que pensemos distinto, pero que estaría todavía mejor poder pensar y hablar de eso distinto que pensamos y después de esa conversación estar bien todavía, ¿no? O sea, priorizar el amor que nos tenemos. Eso sería divino. Es una utopía, pero también siento que la misma historia nos sirve como la perfecta evidencia de que sí estamos mejor que como estábamos en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? O sea, sí estamos mejor de como estábamos en la época de la conquista en México. Sí. Es decir, sí seguimos cargando rezagos de nuestra historia, eso es inevitable. Por ejemplo, el tema de la cancelación, ¿no? O sea, en Roma, pues tenías un coliseo y la gente con un dedito arriba o con un dedito abajo decidía si el gladiador se moría o vivía, ¿no? No, eso no era justicia, pero funcionaba así. Un poco eso lo estamos repitiendo más de 2000 años y pico después. Es decir, hay cosas que repetimos, pero nos corresponde hacer un examen de conciencia y reconocer cómo eso nos hace daño y
cómo lo tenemos que parar. O sea, sí somos capaces de cambiar eso. Yo he encontrado que la mejor manera es no usar las redes sociales, por ejemplo, pero hay gente que vive de las redes sociales, tú, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que más bien es cómo tomamos la responsabilidad en nuestras manos como individuos también, pero sabiendo que somos parte de una comunidad y que tu bienestar es el mío y mi bienestar es el tuyo. ¿Cómo hacemos para luchar en contra de las cosas que no están bien, ¿no? Y que sí tenemos responsabilidad para que esas cosas no continúen y cambien, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para volvernos a unir sin eso, sin la necesidad de que nos pase un terremoto por debajo de los pies, ¿no? Yo creo que es también momento de madurar como grupo social, pues digamos, ¿no? Hoy tuve la oportunidad, bueno, todas las mañanas ando en bici, fui al templo de San Hipólito porque hoy, ¿no? Es San Judas Tadeo, quería ver cómo estaba la congregación ahí y qué sucedía, ¿no? Y ves de pronto gente que está en su rito de dogma de fe, pero tiran basura, cierran calles, ¿no? O sea, de pronto creo que cuando tomemos conciencia de todo lo que yo hago afecta de alguna manera a mi comunidad y maduremos en tratar de afectar lo menos posible, creo que vamos a poder madurar y crecer. Me refiero a que ojalá y la serie haga que el público reflexione sobre qué puede exigir, ¿no? Cómo puede exigirle a las autoridades ciertas cosas, pero también qué responsabilidad tiene que tomar, ¿no? En qué lugar de la historia está parado y cómo puede mejorarlo, porque sin duda alguna es muy fácil señalar a la autoridad y decir, oye, tú no dijiste. Pero también la sociedad civil tiene mucha responsabilidad en esto que decías, ¿no? De quitar paredes y cosas tan absurdas como tirar la basura y tapar las coladeras y luego te quejas de la inundación o de que llueve y, ¿no? Entonces, ojalá la serie con esta visita a nuestra historia, porque además lo que intenta Cada Minuto Cuenta es ser fiel a lo que sucedió. Es una máquina del tiempo, se estudió con mucho detalle el momento, los medios de comunicación, la moda, cómo se comportaba la sociedad, cómo eran las zonas, y se trató de recrear con ese rigor para que la gente nos viéramos, ¿no? Y decidir a partir de ahora cómo exigir, pero también cómo brindar y tener ciertas obligaciones sociales, ¿no? Creo que, no sé, creo que ojalá y espero que Cada Minuto Cuenta sirva también para de pronto cerrar muchas heridas en una sociedad que sigue lastimada del sismo del 85, que de alguna manera después del 17 volvimos a abrir ciertos recuerdos y volvimos a revivir ciertas cosas. Y hablo expresamente de mi familia, de mi círculo cercano, mis tíos, mi abuela, mis hermanos. Que cuando supieron de esta serie, porque les conté, y cuando vieron el primer teaser que se los compartí, fue así de silencio en el grupo durante 2 días. Y eso a mí me dijo mucho más que ¡ay, qué padre! ¡Felicidades! No, fue así de, ok, les movió, les removió y están haciendo ahora ellos un ejercicio de justo que fue hace 15 días salió el primer teaser, el teaser ya oficial. Apenas hace 2 días uno de mis tíos con el que aparte tenemos ahí como temas, ¿no? Que no nos llevamos muy bien. Justo hace 2 días fue así de, oye, nada más te quería decir que está muy bien hecha la serie, se ve padrísimo. Y luego soltó me acordé cuando yo fui ¿no? Dije, ya, con eso. Sí. Si eso podemos generarlo en el colectivo social, creo que entonces podremos generar muchas cosas más. ¿A qué me refiero con muchas cosas más? Primero entender y ser mucho más conscientes de lo frágiles que somos como individuos. Pero que cuando entendamos que somos frágiles y seamos conscientes de eso, entonces podremos tener una fortaleza, como dice Maya, como sociedad. Si no entendemos que como individuos somos frágiles y que una losa te puede desaparecer en 2 segundos, nos va a costar mucho trabajo entonces poder tomarnos de la mano y decir, levantemos esta losa.
Sí, es bien interesante cómo funciona el trauma en una cuestión personal, pero también una cuestión social, ¿no? Que se vuelve como un agujero negro en donde la luz incluso se desvía y como que nunca quieres abordar o pasar eso que te generó bastante dolor. Y eso lo vemos en cuestión personal aquí en México. La salud mental en México es algo que hasta hace poco se ha estado empezando a hablar de, pero en una cuestión social también creo que es algo igual de válido y de vigente revisitar esas historias para precisamente sacar una moraleja, algún aprendizaje o algo que podamos hacer mejor en la siguiente iteración. Quizá la historia no se repita, pero a lo mejor sí rima, ¿no? O sea, seguimos teniendo esos mismos patrones, pero de una manera un poco diferente. Y eso nos inspira a pensar que hay algo de progreso, ¿no? No, claro, y además nos da un contenido de identidad, pues, ¿no? O sea, la realidad es que tuve, hablando ya, digamos, como de los ejercicios audiovisuales, películas o series, Hollywood y muchos países de Europa revisitan su historia, ¿no? Y rascan de dónde vienen, como un ejercicio de identidad, de ver sus perfiles, de ver ¿no? sus raíces. Y aquí en México de alguna manera lo vamos postergando, ¿no? Sí, y a veces es... En México al contrario, pues, o sea, las telenovelas estaban diseñadas para contarnos otra historia, exacto, para contarnos milongas, cuentos de hadas, ¿no? Totalmente. Y entonces, afortunadamente... las cosas han cambiado, ha entrado otra generación a los medios, se ha planteado narrar otro tipo de historias y la tecnología, que bueno, o sea, la colación, ¿verdad? El famoso VP, la tecnología nos permitió contar una historia de esta magnitud, pues porque no era fácil contar la historia de un edificio de 11 pisos derrumbado. Y que alrededor del edificio se gestan tantas historias. Entonces, la proximidad de la tecnología, la apertura de la plataforma de Amazon y el valor tremendo de un grupo de productores que trasciende, ¿no? De arrojar y decir, bueno, apostemos por esta historia, nos permite acercarnos a ella sin máscaras, sin querer contar una historia de hadas, sino contar las cosas como se vivieron, ¿no? Y ver que de ahí venimos, ¿no? O sea, esa es nuestra identidad. Perdón que te interrumpa, Mitch. El día que hicimos la presentación decías algo muy cierto, es el renacimiento después del 85, el renacimiento de la Ciudad de México. Sí. Y creo que sí tiene mucho que ver el cómo está contada esta historia, la forma en cómo literal te metes a las entrañas de la tragedia, ¿no? Y cómo ves la lucha entre la vida y la muerte, cómo ves cómo una reportera te va ligando de una tragedia a otra, y de pronto cae en una luz de esperanza y te vuelve a meter a todas estas entrañas. Creo que la forma en la que está contada cada minuto cuenta es algo que va a significar mucho para que el público quede prendido de la historia y vuelva como a despertar, a revivir, por decirlo de alguna manera. Sí, me gustó la serie también porque creo que retrata de una manera no hollywoodizada el acontecimiento. Y no me quiero meter en cuestiones de la historia porque no se las queremos spoilear a la gente, pero el sentimiento que yo tengo después de haberla visto es algo que creo que va acorde a un sentimiento que se tiene de un evento así, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, siempre está el ejecutivo, ¿verdad? Que te dice, oye, pero no la puedes hacer más grande. La vamos a hacer más grande porque los personajes son grandes, no porque el evento es un terremoto, ¿no? O sea, el pretexto de contar esta historia es el terremoto, pero la historia es de los personajes, ¿no? Nosotros a los que vemos es a personas, a gente que está aprendiendo a sobrevivir y a reconstruirse a partir de este gran sismo. Y así es como es la sociedad mexicana, ¿no? A mí me gusta ver cómo siempre la sociedad es la primera que reacciona en todo momento, en deslaves, en huracanes, en situaciones, ¿no? de mucho peligro en ciertas zonas del país. Siempre es la sociedad civil la primera que reacciona y la primera que se une. Entonces, es esto, es hablar de nosotros en el contenido audiovisual, ¿no? Dejar a un lado la comedia de distracción y que te pone en un mood como de entretenimiento y empezar a hablar de nosotros y que el público se encuentre, pues, ¿no? Y
y también darle pie a otras historias, ¿no? O sea, como abrir ese espacio donde se puedan contar historias muy de México y que la gente pueda acceder y reconocerse. Sí, yo creo que estamos en una época en donde tanto el público como quienes nos dedicamos a contar historias queremos tratar a la gente como gente inteligente, claro, como mayores de edad, que no es la forma en la que fueron tratados durante muchísimos años por las dos televisoras más importantes de este país. Y creo que la gente está ávida de tener buenas historias en su idioma, desde la perspectiva de su cultura, que hable de ellos, de la forma en la que somos, pues. O sea, el pueblo mexicano es un pueblo inteligente, transversalmente, pero los de arriba, a lo mejor a veces lo dudo un poco. Los de muy arriba siento que no sé si son tan inteligentes o se hacen mensos. Pero sí creo que el pueblo mexicano es un pueblo inteligente. Y es un pueblo que se cuestiona, es un pueblo que quiere mirarse a sí mismo y cuestionarse y llorar y reír y todas esas cosas planteadas desde la perspectiva de eso, de ser tratados como personas inteligentes. Sí, me gusta también que se enfatiza mucho esta parte empática, cálida que tiene el mexicano, pero también sin quitar el dedo del renglón de que sí es un problema que también viene desde arriba. O sea, muchas veces se nos alimenta esta historia de échale ganas, tú puedes. Pues sí, pero si las condiciones materiales no me lo permiten hacer, pues por más ganas que le eche no me voy a acabar moviendo. Exactamente. Y es válido tener esas ganas de sobresalir, porque si tienes esas condiciones materiales sí vas a sobresalir, pero si no las tienes en un principio, pues está cabrón, ¿no? Sí, total. Fíjate, o sea, qué padre que lo ves así, pues, porque siempre hubo esta conversación, ¿no? De ¿Cómo le va a llegar al público? Uno no tiene parámetros o no tiene un antecedente de una serie que cuente algo así. Entonces, pues no sabemos cómo lo va a tomar el público. De pronto había el miedo es una historia que habla de una herida poco cicatrizada, ¿no? Y que tal vez sea sensible, pero, ¿no? Un poco en la gira de medios que hemos hecho, se decía, la serie no habla de lo que perdimos, sino de lo que encontramos o de lo que ganamos después del terremoto, ¿no? Y eso está puesto. Entonces es como echar una luz a quiénes somos, pero también a cómo podemos a sobrevivir y reconstruirnos, ¿no? Que es, aunque sea repetitiva la palabra, pues sí es importante la reconstrucción, porque además también se puede dar hoy, ¿no? Y claro, se puede dar muy parecido como en la misma escala o en el mismo diseño, pues, ¿no? O sea, entender al otro, entender la participación social, entender cómo afectan mis decisiones a mi vecino inmediato, pero también a mi vecino distante, y madurar como sociedad, como grupo social, y sobre todo la exigencia, ¿no? Y no nada más la exigencia al gobierno, a las autoridades y a tu vecino, sino a los medios. ¿Qué tipo de información me están dando? ¿Qué tipo de contenidos estoy consumiendo, ¿no? ¿Por qué no exigirle a las plataformas, a las televisoras? Es un poco complejo, pero ¿no? De pronto exigir otro tipo de contenido, sino el contenido facilón. Pues invitamos a la gente a ver Cada Minuto Cuenta. Está disponible en Prime Video. ¿Algo que se nos haya olvidado? ¿Algo más que quieran mencionar? Pues sobre la serie, sobre... Pues el elenco, ¿quién más está? Ay, bueno, sí, que tiene un elenco, la verdad, que está muy precioso. Es un elenco diverso, lleno de talento, ¿no? Es una serie muy coral, obviamente porque la historia es coral, ¿no? Esa es la naturaleza de la historia. Y la verdad es que, híjole, disfruté muchísimo, hasta se me enchina la piel. Digo, yo sé que no puedo ser tan objetiva porque pues le tengo mucho cariño a todo el trabajo que hicimos, pero de verdad que el trabajo de mis compañeros me conmueve profundamente. O sea, hay unas escenas, unos momentos de cada uno de los actores que tienen un nivel de verdad, ¿sabes? Un nivel de esta cosa genuina que a veces es tan difícil de encontrar en las series porque el mismo esquema y la misma estructura en la que se hacen las narrativas pues no te lo permite.
independientemente si eres un buen actor o no, pero aquí está, ¿sabes? Eso, poder conectar con eso a través del trabajo del elenco, de veras me parece una cosa súper conmovedora. Sí, yo andaría un poquito rápido en la parte del nivel de producción, ¿no? O sea, lo que van a ver en cada minuto cuenta. Yo que me la pasé metido en los túneles, vale muchísimo la pena. Yo no tengo memoria de alguna serie, ya ni siquiera en México, sino a nivel mundial, donde esté cuidado cada detalle. Que de pronto tal vez dices, bueno, es que no se ve, ¿no? Pero no, o sea, el nivel de cuidado de esta serie fue exhaustivo, y no nada más de Mitch, sino de todo el crew en general. Hay escenas que pasan que yo, mira, no había considerado que si estoy en esa situación, eso pasaría. Claro. Eso te habla del detalle, ¿no? Sí, no, era una cosa de absolutamente todo el mundo cuidaba todo, desde una piedra, desde una botella, desde un vaso, el vestuario, el peinado, las uñas, el maquillaje. Que no se usara el teléfono en el set. Claro, era una cosa... Eso sí fue fundamental, Digo, Fundamental. ahora lo estoy... Justo ayer estaba pensando en eso. Cuando estábamos con las pantallas y esto, pues es un nivel de tecnología, quién sabe qué, no había que estar muy presentes ahí, y además era todo muy complicado, o sea, se te desprogramaba una pantallita y entonces eran horas que podías perder en eso sin hacer nada, entonces teníamos que estar allí en absoluta presencia todo el tiempo. Entonces prohibieron los celulares. Sí. No, y fue una medida fundamental. O sea, siento que una de las cosas que no nos permite estar al 100% es que cada vez que podemos estamos metidos en el celular, que es una cosa tremenda. O sea, ni siquiera ya lo pensamos, es un reflejo. Y, es un vicio. Y, sí, es un vicio, efectivamente. Y eso fue una medida extraordinaria que la tengo yo que festejar, y les tengo que decir a todos que la usen. ¿Y el ok? Y el ok. Sí, y el ok, no decir ok. Que eso nos costó, a mí me costó muchísimo trabajo. No decir ok. No decir pues ok, es que en esa época no se decía. decía ok. No se decía ok. Entonces, claro, ahora es parte de tu léxico, ¿no? Y entonces siempre dices ok, ¿no? Y era cuidar. ¿Ok tiene como un origen de guerra o podemos ser lo que quién sabe? No sé bien cuándo entra en forma en México. Yo creo que viene de la televisión, ¿no? De alguna serie o algún programa que de los veía. 90 sobre todo, sí, ¿no? Y que pues se fue adoptando, ¿no? Como naturalmente nuestro léxico. Pero un poco la apuesta era esa, era honrar lo que había pasado en el 85, siendo completamente fieles, ¿no? Con un rigor estricto del detalle, de no engañar al público, de no traicionar su memoria, porque todos tienen un vínculo con el terremoto de alguna manera. Yo a mí lo que me gustaría, y por lo que invito a la gente que vea la serie, es, nos merecemos series de calidad, pues, ¿no? No es que nosotros estemos ahí, es que todo el equipo, más de 390 personas participaron en el rodaje, más o menos 200 más en los procesos posteriores de postproducción, color, sonido, música, ¿no? Estuvieron con todo su talento y todo su tiempo, ¿no? Enfocados en una serie que nos llevó más de año y medio filmar y terminar, más los 6 años de escritura, financiamiento y todo, ¿no? Es un proyecto muy grande, que el resultado tiene una decencia, ¿no? Es muy decente, digamos, ¿no? O sea, se ve el esfuerzo, se ve la suma del talento de la gente. Y hay otra muy importante que no solamente se cuidó en los actores y las actrices, en todos los intérpretes, era abrir los espacios, era reconstruir la imagen de los personajes en el público, ¿no? No todos son los mismos actores ni los mismos personajes. Se invitó a actores de toda la República, se invitó a actores de teatro amateur. El 60% de los actores debuta de alguna manera en la serie. Okay. Hay todo un ejercicio de música, que ya lo verán, que tiene que ver con la escena independiente en México, ¿no? Nos fuimos por gente
que tiene proyectos propios, que regularmente son gestionados por ellos mismos, que no hay una gran disquera atrás, sino que ellos generan su propio material. También se les abrió espacio ahí. Y entonces es eso, es como una ventana a tener. Bueno, y el último que iba a decir es todas las cabezas de diseño, excepto el fotógrafo principal, que hay 3 fotógrafos, pero el fotógrafo principal, todas las demás cabezas de área son mujeres que hicieron todo el diseño de la serie y mexicanos, ¿no? Que no está muy bien la globalización y está muy bien trabajar con gente de otras regiones porque aprendes y rompes fronteras y todo, pero esta historia en particular tenía que ser contada por mexicanos porque hay una huella importante en nuestra historia y creo que eso le dio mucha personalidad a la serie, ¿no? Entonces, invitaría a la gente que la viera, la verdad, nos quedó bien padre. No es por nada, ¿verdad? Pero... Sí, muchas felicidades, de verdad. Yo, como les comenté, me la aventé toda hoy en la mañana. La verdad, creo que sí es una serie muy chingona, muy digna de ver. Que creo que la manera precisamente de apoyar este tipo de contenido es consumiéndolo. Eso es lo que va a fomentar que se sigan haciendo más cosas así. Y también creo que es importante para el mexicano verla por una cuestión de conocimiento de su propia historia. Pero más que conocimiento, decir, esto pasó en tal año. Es más que nada también ver cómo reaccionamos a ese tipo de eventualidades, porque eso te acaba diciendo o te acaba dando muchísima información que es muy difícil conseguirla. Por ejemplo, yo soy programador y en los sistemas hay pruebas de estrés. Y estas pruebas de estrés se basan en la idea de que muchas veces los límites te dicen más del medio que el mismo medio, ¿no? Necesitas llevar todo ese extremo para realmente sacar a florecer quién eres tú. Y creo que este tipo de casos nos dan a entender información que quizá de otra manera no tengamos acceso. Los actores también hacemos lo mismo, que conoces la verdadera naturaleza de tu personaje cuando tu personaje tiene que tomar la decisión más difícil. Sí. Un personaje ordinario en una situación extraordinaria. Exactamente. Exacto. Pues mandamos a la gente de Prime Video a que vea, cada minuto cuenta. De verdad, muchas felicidades por la serie, por ese trabajo que hicieron y qué chingón. Gracias también por gracias. estar. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Creativo. Que estén muy bien, aviéntense la serie y nos vemos en el que sigue. Sobres.